Buenos días, hermanos. La verdad es que si digo que es un placer estar aquí en este día y trayendo la palabra, creo que me quedo corto. La verdad es que sí, que es un placer poder estar en este lugar y más en este tiempo de celebración. Durante estos últimos meses lo hemos pasado muy mal allá, pero de pura envidia, viendo que estabais celebrando 100 años, incluso que algún nombre se nombraba por aquí y que nosotros no estábamos. La verdad es que ha sido duro, pero al mismo tiempo es un gozo. Es un gozo porque 100 años no se cumplen todos los días. Y 100 años en el Señor no se cumplen todos los días. Lamentablemente, este es un lugar donde Dios ha derramado su bendición durante por lo menos 100 años. Y muchos de nosotros somos testigos de ello. Yo por lo menos de la tercera parte y un poquito más, porque toda mi vida aquí crecí, aquí me bauticé, aquí me casé, aquí el Señor me llamó, aquí el Señor empezó a usarme, aquí Dios hizo grandes cosas y es digno de celebrar, como lo ha hecho entre vosotros, entre ustedes, entre nosotros. ¿Cuánto santo en medio nuestro en esta mañana? San Andrés, San Jordi, sí, ¿verdad? San Antonio, San Antoni, San Vicente. ¿Cuánto santo entre nosotros? San David. Nosotros también celebramos esos 5 años. Igualmente. ¿Cuánto santo? A veces nos sentimos incómodos si nos dicen santo, ¿verdad? San Antonia, ¿sabe que usted es santa? Usted es santa. Sí, ¿verdad, Rosa? San Rosa. Somos santos. Y a veces nos cuesta aceptar lo que Dios dice. Qué hermoso es poder traer en esta mañana una palabra y que sea una palabra de bendición. Una palabra de bendición. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Dice la palabra de Dios, vosotros sois nación santa. Y yo sé que en ocasiones esto nos puede incomodar un poquito, ¿verdad? Con tanto santoral, con tanta beatificación, casi que perdemos de rumbo lo que es un santo. Sí, si hablamos de santos nos vendrá alguna figura a la cual muchas personas veneran. Curioso que no veneran al Dios de esa figura, sino veneran a la figura. Os recordaremos que hace apenas 2 meses 2 santos se sumaron a la lista. ¿Pero es realmente eso un santo? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura que es un santo? Pedro es el que escribe esta carta universal. Me encanta. Me encanta que en la palabra de Dios tengamos cartas universales, porque en algunas nos podemos escabullir. Y bueno, esta era la carta para los corintios. Ahí va esa. O esta para los romanos. Pero luego llegan cartas como la de Pedro y dice, no, esta es para todos. Y a todos os digo, vosotros sois nación santa.
¿Y sabéis que a Pedro le costó entender este concepto? Dice en el pasaje de Hechos, esto de leer es complicado, Hechos 10, ahí va, el pasaje es más extenso, pero dice algo así como que el Señor le dio una revelación, una visión a Pedro y le puso delante un lienzo lleno de comida, lleno de animales, algunos estaban cruditos, dice, mata y come. Y dice que al ver esto, le dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda ha comido jamás. Pedro, pues no le dice a Dios que no, que mata y no, porque no voy a comer nada común ni inmundo. Y es curioso lo que el ángel le revela. Dice, volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. ¿Sabéis que yo tengo una relación especial con este pasaje? Mi mujer me ha dado permiso para contarlo, ¿eh? Cuando yo empecé a pensar en Ana, mi mujer, yo era crecidito y ella no tan crecidita. Vale, para que no vayan diciendo, ella tenía 15 años, yo 23 años. Imaginaos la cara del guardia civil. Yo no me la imagino, yo la vi. Durante 2 meses yo solo tenía una oración. Y yo sé que algunos querrían que esa oración fuera, Señor, gracias, porque es la mujer más bonita del mundo. Pero no era esa mi oración. No, jóvenes. Mi oración es, quítala de mi mente. Señor, me estoy volviendo loco. Estoy como medio enfermo. Pues no me estoy fijando en una niña de 15 años, porque claro, con 23 años es una niña. 2 meses orando, intentando no pensarlo, quitarlo de en medio. Curioso, un devocional. El Señor me abre este pasaje y empieza a leer y le digo, no, que me llama la atención. Pero luego lo que más me llama la atención es las palabras de Dios a través de esa revelación que dice, lo que Dios ha santificado, no lo llames tú puro o impuro. Lo que Dios ha hecho, ha dicho, ha obrado, no lo llames tú impuro. ¿Quién eres tú para llamar de otra manera a lo que yo llamo puro, apartado, separado para ti? Porque eso es lo que significa la palabra santo. Bueno, ya sabéis cómo siguió la historia, ¿no? 13 años después, estoy aquí, felizmente casado, con una preciosa hija que la habéis visto aquí corretear, y otra que no la habéis visto corretear, pero ya corretea, en la barriga de Ana. Nos cuesta entender en nuestra mente reducida lo que Dios trata de transmitirnos. A Pedro le costó, a mí me costó, y estoy seguro que a vosotros también os cuesta. ¿Que yo soy santo? Si yo te contara. Si a mí no me lo tienes que contar, en todo caso cuéntaselo a él. Y a él tampoco, si él se las sabe todas. Las sabe todas, porque aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y nos encanta predicar, Cristo murió por nosotros, pero a veces olvidamos que Él lo hizo cuando aún éramos pecadores. Porque la palabra de Dios es palabra para pecadores. No es para sanos, no es para ya santos, no es para personas perfectas, es para personas que reconocen, sea cual sea su problema. Personas que reconocen que necesitan a Dios. Y si tú en un día, frente a la presencia de Dios y frente a la voz de Dios, le dijiste te necesito, automáticamente se inició un proceso que la Biblia llama santificación. No perfección, no inmaculado, sin mancha,
sino santificación. Porque Dios ha santificado esa vida con su presencia. Dejarme compartir algunos pasajes. ¿Qué dice la Biblia? Antes de ayer estaba en un convento visitando a un pariente de mis suegros y estaba rodeado de monjitas. Y yo les decía, porque me decían, ¿pero qué estudia? Yo estoy en el seminario, imagínate, en el convento, rodeado de monjitas, y le dices que está en el seminario, la sonrisa era, no me digas. Y digo, sí, hermanas, yo amo la palabra de Dios. Y verdaderamente amo la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no solo es mi guía, no solo es mi luz, sino me sigue sorprendiendo cada día. Volviendo al tema, palabra santo. En la palabra de Dios aparecen básicamente dos grandes conceptos. Uno es kadosh, que es un término hebreo, y uno es hagios, que es un nombre griego. Hay muchas palabras, porque obviamente tanto una lengua como la otra son muy ricas, igual que lo es el castellano, pero nos es complicado poder traducirlas. Pero las principales y sobre las que nos vamos a centrar van a ser en esos dos conceptos, porque es importante que entendamos una cosa. Una cosa es santo, hablando en términos con S mayúscula, dirían algunos, de Dios, y otra, hablar de los santos. En castellano no tenemos dos palabras, pero gracias a Dios, para que no haya error, en hebreo y en griego sí que las hay. De hecho, en griego hay hasta 5, que nosotros podríamos traducir como piadoso, pío, humilde, devoto, de muchas maneras. Pero esas dos palabras básicamente son las que representan lo que significa santo. La primera vez que aparece esta palabra, no hay agua. Si alguien me puede traer un poquito de agua, ya se me entraba la lengua. La primera vez que aparece esta palabra en las Escrituras es en Éxodo. Y dice, Moisés se vio una zarza ardiente, se acercó y dijo el Señor, no te acerques y quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. El lugar en que tú estás, tierra santa es. Porque ese es el primer lugar que aparece en las Escrituras. Y a partir de ahí, en Éxodo aparece muchísimas veces, pero no solo en el Éxodo, aparece a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Gracias, bro. Aparece en todo el Antiguo Testamento. Y es curioso, porque siempre que aparece está relacionado con la presencia de Dios. Aquel lugar, Tierra Santa, era porque era el lugar donde estaba presente Dios. Pero luego, si hablamos de lugares, veremos que cuando construyen el tabernáculo, me encanta la construcción del tabernáculo. Si alguien tiene curiosidad, que miren las joyas que se sacaron de Egipto y que terminaron en el tabernáculo, que investigue eso, me encanta. Cuando Dios manda que hagan el tabernáculo, hay un lugar santo, un lugar donde el sacerdote entrega a Dios, se acerca a Dios, pero hay un lugar santísimo, Kadosh, que es donde Dios habita, habla, guía, guarda al pueblo. Siempre que Dios estaba en medio de su pueblo, había protección, guarda, prosperidad. Había incluso cuidado, bendición, porque la presencia de Dios, la santidad del Dios santo, porque santo no es más que una cualidad de qué es Dios, estaba allí presente. Y no solo en el tabernáculo, cuando vamos al templo vuelve a haber un lugar santísimo. ¿Y qué pasa? Porque terminan destruyendo el templo por segunda vez. ¿Qué pasa con el lugar santísimo? ¿Quién es templo del Espíritu Santo? Vosotros sois templo del Espíritu Santo. Y si vosotros, siendo templo del Espíritu Santo, Dios habita en vosotros,
automáticamente hemos encontrado otro lugar santísimo. Otro lugar santísimo. Porque donde Dios está, ese lugar es un lugar santo. No por sus cualidades físicas. Este lugar no es un lugar santo por su estética, por su volumen, ni porque estéis vosotros aquí. Lo siento, no. Este es un lugar santo porque Dios, antes de que nosotros viniéramos, Él ya estaba aquí. Antes de que abriera Fernando las puertas, Dios ya estaba aquí dando la bienvenida. Mira, ahí está mi fiel hijo, preparando el camino para los que vienen a encontrarse conmigo. Porque este es un lugar santo, porque aquí nos encontramos con Dios. Pero en esta finca hay muchos lugares santos. ¿Cuántos han encontrado a Dios en diferentes rincones de este lugar, de esta finca? ¿Cuántos han encontrado en el bosque de oración donde va a haber la boda de mi hermana? ¿Cuántos allí han orado, han sentido la presencia de Dios? De hecho, nuestra historia empieza allí, porque Dios hace de ese lugar, de esa tierra inerte, donde apenas sobreviven, ir al huerto y fijaos, apenas algunas plantas llegan a sobrevivir entre las rocas, milagrosamente. Esa tierra inerte, Dios la ha santificado. No la ha hecho especial, pero el estar Él, sin duda, la hace especial. Tierra regular, tierra normal, que Dios ha santificado. Pero no solo la palabra de Dios nos habla de tierras santas, también nos habla de personas santas. Me encanta cuando en Reyes ven a Elías acercarse. Y tienen todo el trato. Aquella viuda dice, verdaderamente, este es un santo de Dios. Si alguien quiere guardar la referencia en 2 de Reyes 4:9. Verdaderamente, este es un santo de Dios. ¿Y por qué era santo de Dios? ¿Porque hacía prodigios? No. Porque notaban la presencia de Dios en esa persona. De hecho, a Juan el Bautista, que no hizo prodigios, también se le reconocía eso. También en Marcos 6:20, eso sí que podemos detenernos un segundo y leerlo. Marcos 6, capítulo 6, versículo 20, dice, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y hagios, santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. ¿Por qué? Porque de su boca salía palabra de Dios. Verdaderamente, este era hombres santos. ¿Has tenido tú algún hombre santo en tu vida? ¿Te has encontrado con una persona que te ha hablado de Dios? Y has podido reconocer verdaderamente, a través de esa persona puedo escuchar la voz de Dios. Puedo ver la presencia de Dios a través de su vida, de sus gestos, porque Dios está con él. ¿Has encontrado algún santo de Dios? Os puedo garantizar que aquí, en esta mañana, hay muchos santos de Dios. También en la palabra se nos hablan de fiestas, de momentos santos. Momentos, como decían estos dos jóvenes, para celebrar después de 5 años o de 50 años, como nos decían, para celebrar que Dios entró en su vida, transformó, la cambió. Ese día fue un día santo del Señor. Dice la palabra de Dios que cuando uno entrega su vida, en el cielo hay fiesta. Porque Dios transforma una vida y hace de ese día, para esa persona, un día santo. El pueblo judío tenía por ley, por costumbre, por mandato, el celebrar los días santos. Y nosotros, en herencia, hemos hecho lo mismo. Celebramos el día que nació Jesús. No tanto el día concreto, pero sí el hecho de que nació Jesús, nos ha venido un Salvador. Y ese día es un día santo
de Dios, al igual que lo es la resurrección del Señor, porque sabemos que a través de eso la victoria fue dada a cada uno de nosotros. La Escritura nos habla una y otra vez de que somos santos en la medida de que Dios está con nosotros. Y sí que es cierto que en muchas ocasiones, entre otros el apóstol Pablo nos llama a que vivamos de manera santa. Y esto no lo contradice. Porque si bien la santidad no es una cualidad humana, no es algo que yo puedo hacer, me puedo desarrollar, me puedo llegar a convertir. Me convertí al Señor, ¿y en qué te convertiste? En un santo. No es así. Dios nos hace santos, es su presencia la que nos hace santos, pero nosotros en reflejo, en respuesta, podemos vivir en santidad. Y eso no es otra cosa que es pegaditos a Él, sin movernos. Pues si su presencia es lo que nos hace santos, vivir en santidad no es otra cosa que vivir apegado, junto, inseparablemente unido a Él. Eso es a lo que Dios nos llama. Vosotros sois santos. Si tuviéramos tiempo para poder hablar todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, que manifiestan su presencia en nuestras vidas, seguro que pocos querrían callarse. Espero. Porque Dios ha hecho grandes cosas entre vosotros. Dios ha hecho grandes cosas en este lugar. Dios nos ha salvado, nos ha sanado, nos ha restaurado. Dios nos ha guardado, protegido, guiado. Dios ha hecho prodigios en este lugar y en nuestras familias. Su presencia se ha derramado con poder en medio nuestro y podemos dar testimonio, y eso es lo que nos da pasión por Dios. ¿Cómo no voy a tener pasión con Dios si Él es el que ha cambiado mi vida? El que ha cambiado mi lamento en baile, el que ha hecho de depresión a gozo y alegría, el que está transformando mi vida diariamente. En estos últimos meses podría contaros cómo Dios, que sabe todo, cuando dice para allá, abre Roma y Santiago, los ríos que hagan falta, mueve las montañas que hagan falta, para que su palabra sea sí y amén. Y cuando nosotros andamos, y muchas veces en la fe, más que ir con los ojos abiertos, hay que ir con los ojos cerrados, porque los ojos te engañan. Y cuando uno anda, y cuando uno sabe que Dios le está yendo para allá, y no ve nada, y de repente Dios hace lo que mejor sabe hacer, que es lo imposible. Aquello que uno y otros dicen, eso es imposible. Cuando Dios lo hace, entonces no queda otra que decir, verdaderamente tú eres el Santo de Israel. Tú eres el Dios Todopoderoso que hace, hizo y quiere hacer prodigios en nuestras vidas. Hermanos, yo os estoy viendo. Y los 35 años de mi vida me han permitido conocer muchos de vuestros testimonios. Gracias a Dios, no conozco muchos otros, porque Dios va aumentando a su iglesia. Pero cuántas cosas Dios ha hecho, de dónde Dios nos sacó. Y mira dónde estamos hoy. No es para celebrar, claro que es para celebrar, pero no solo para celebrar. Muchos se preguntan, ¿y por qué Dios ha hecho todo ese derroche de amor, todo ese derroche de bendición en nuestras vidas? ¿Por qué? ¿Por qué Dios, el Dios Todopoderoso, ha querido ser protagonista en tu vida y no en la vida de otros? ¿Por qué? ¿Por qué Dios ha sanado a unos y a otros no? ¿Por qué? ¿Por qué Dios ha restaurado, cambiado, transformado a personas y a otros le dice como a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad? ¿Por qué? No lo sé. No sé por qué.
No sé por qué. No sé por qué Dios, sabiendo cómo somos, sabiendo cómo éramos, sabiendo que posiblemente más de lo que nos gustara, nos íbamos a apartar del Santo de Israel, sabiendo lo que sabía, aún así nos bendijo y nos sigue bendiciendo y nos sigue hablando y nos sigue haciendo. No sé por qué. A lo mejor tú lo sabes. Yo no sé por qué. Una y otra vez, con lágrimas en los ojos, tengo que ir a Dios. No lo entiendo. No entiendo por qué no escoges a otra persona que sea fiel y que haga realmente lo que tú dices. No entiendo por qué en humanos pensamientos malgastas tu tiempo conmigo. No lo entiendo. No entiendo por qué tanto amor derramado en mí. No lo entiendo. ¿Tú lo entiendes? ¿Tú entiendes por qué Dios te ama tanto? Yo no lo entiendo. Y de hecho el pasaje no nos dice por qué, pero sí que nos dice para qué. ¿Por qué tú? ¿Por qué Dios quiere cambiar tu vida? ¿Por qué Dios quiere que si le das tú la oportunidad, si eres capaz de Él que ha dado el paso y tú te acercas a Él, dar sentido a tu existencia, bendecirte, transformarte, llenarte de tu presencia? Posiblemente Él no te diga por qué, pero sí que te va a decir para qué. Dice la palabra de Dios, y volvemos a 1 de Pedro: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Dios ha hecho grandes cosas en ti y en los tuyos. Dios ha puesto su luz en ti y Él quiere que te levantes y resplandezcas. Que te levantes y que no escondas lo que Dios ha hecho en ti cual lumbre debajo de la cama, sino que la pongas en un lugar donde otros lo puedan ver y digas verdaderamente: Él ha cambiado mi vida. Y eso es lo único que importa. Tal vez vengan como vinieron los fariseos ante aquel hombre y digan: ¿quién fue? ¿Y por qué en este día? ¿Y cómo lo hizo? No sé. Yo lo único que sé es que antes era ciego y ahora veo. Y Dios quiere que tú te levantes y proclames lo que Dios ha hecho en ti. Nada más, pero nada menos. Cada bendición, cada gozo cambiado en baile, cada transformación de tu vida, cada guarda de peligros, obviamente los que sabes, porque sin duda te ha librado de muchos más peligros que ni conoces. Que vayas y lo compartas, proclama, para que anunciéis las virtudes de aquel. No sé por qué, pero sé para qué. Iglesia de Denia, qué gozo es decir que la palabra de Dios dice: vosotros sois nación santa. Vamos a ponernos en pie. Sí, bendito Padre Celestial. Ante tanto amor, ante tanta gracia inmerecida como solo la gracia puede ser, realmente nos faltan las palabras. Incluso a veces nos falta la memoria para recordar cuántas cosas has hecho en nosotros, cuántas cosas has perdonado, has limpiado, cuántas cosas simplemente las has transformado, cuántas cosas nos has dado, nos has permitido vivir y disfrutar. Gracias,
Porque podemos decir sin ninguna duda que verdaderamente Dios es real, es vivo, existe, es un Dios de amor, de misericordia, de compasión, es un Dios fuerte, es mi Dios. Gracias, oh Padre Celestial, gracias por eso que tú has hecho y que a veces casi que nos cuesta recordar, pero hoy que tú lo traes a nuestra mente, que tú haces vivos nuestros recuerdos de aquel lugar donde nos sacaste, de aquella enfermedad que nos transformaste y sanaste, de aquel momento donde tu presencia fue lo que nos levantó y nos guió. Ahora que recordemos esto, te pedimos, danos tú el valor y la fuerza para ir y predicar, para compartir que hay un Dios vivo, para compartir que hay un Dios bueno, para compartir que hay un Dios que sana, restaura, transforma y que no le importa cuán pecador seamos, porque aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ayúdanos a proclamarte tal y como tú te mereces en este día. En nombre de Jesús.